Hola, hola, hola a todos nuevamente, con una edición más, pues, de esta serie de entrevistas que estamos realizando a todos los docentes que van a dictar el curso Act in Practice. Pues el día de hoy nos acompaña Eparquio, pero antes de ello, pues, quería comentarles que a todos los que ven esta entrevista, a todos los que lleguen como de repente una captura de pantalla por haber visualizado esta entrevista y nos lo hagan por WhatsApp o por alguna red social, pues estaremos dándoles unos descuentos especiales por haber participado o haber estado presentes en la retransmisión de estas entrevistas, ¿no? Y pues sin nada, sin más que decir como preámbulo, quiero darle la bienvenida a Eparquio. Hola Hola Gerson, Eparquio. Hola ¿qué Eparquio, tal? ¿qué tal? Bien, bien, ¿cómo andas? Pues bien, bien, un poco resfriado, pero bien. Sí, bueno, creo que es una pequeña pandemia que hay, que un virus viral por España. Justo hace unos días estuvimos hablando con José Molinero y también nos contó que estaba mal, igual, y también nos contó que era como una pequeña epidemia o una epidemia que estaba por allá. Sí, hay mucha gente con virus de gripe y además los que trabajamos en consulta al final no nos escapamos. Vemos a mucha gente todos los días y viene mucha gente ya con síntomas y tarde o temprano acabamos cayendo también. Sí, 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 sí. Estamos en constante riesgo por el hecho de tener bastante contacto con las personas que llegan a consulta, ¿no? En este caso nos tocaría poder realizar la presentación de Parquio, pero como no solemos hacerlo, preferimos hacerle la pregunta a Eparquio sobre quién es Eparquio Delgado, ¿no? Que nos cuente un poco sobre su experiencia, un poco sobre sus actividades y todo lo demás, ¿no? Entonces te realizo yo la pregunta, Eparquio, a ti. ¿Quién es Eparquio Delgado? Bueno, yo vivo en Tenerife, en la isla de Tenerife, que es una de las dos islas mayores de las Islas Canarias. Entonces, estamos ubicados, para quien no los ubique muy bien, estamos al lado del Sáhara, a unos miles de kilómetros del continente europeo. Estamos muy, muy cerca de África realmente, ¿no? Entonces, yo estudié aquí, en la Universidad de La Laguna, que es la universidad de aquí de la isla. Estudié psicología a finales de los 90, a principios de los 2000. Terminé la carrera, me licencié en 2003. Y después hice un máster de clínica y salud, que era un máster eminentemente de cognitivo-conductual, como casi todo lo que se hacía ya por aquel entonces en mi facultad. Y lo que pasa es que luego, años después, yo seguí interesándome por otras cuestiones, empecé a trabajar en el ámbito social, en el ámbito de la intervención psicosocial, y empecé a acercarme también a otros modelos de terapia, sobre todo de corte sistémico, estratégico, hasta que ya había descubierto, pero no había casi material de ACT, y empecé a trabajar a formarme en ACT, a autoformarme, a formarme por mi cuenta, porque no había ni cursos ni nada, ¿no? Empecé a leer sobre ACT, lo que había, y luego ya empecé a hacer los primeros cursos, talleres y tal, y empecé a trabajar ya más desde las contextuales porque me encajaba muchísimo más el modelo que el cognitivo-conductual, y además creo que ACT tiene muchas cosas que encontramos en, por ejemplo, la terapia estratégica y en otros modelos que son muy interesantes, pero la solidez teórica que tiene ACT y que tiene detrás ACT y que tiene todo digamos, los desarrollos del análisis de conducta, no los tiene ningún otro modelo. Esa es la realidad. Entonces, realmente meterme en ACT fue meterme de lleno en análisis de conducta, y ahí llevo desde hace, pues, no sé, casi 15 años, 16 años. A eso me he dedicado. Luego he hecho divulgación, he publicado un libro, he hecho algunas cosas y tal, pero yo soy eminentemente un terapeuta. Me dedico a la terapia. Eh, Justo has respondido un poco ya a la pregunta que quería hacer, la siguiente pregunta, pero igual te la digo un poco, te la cuento. ¿Cómo contactaste con las terapias contextuales? ¿O cómo Ujú, contactaste específicamente con la terapia de aceptación y compromiso? ujú. Mira, en el máster ese que te cuento de clínica y salud, eh, no sé por qué, porque no estaba en el programa, pero bueno, el director del máster en aquel entonces
De vez en cuando, si había alguna oportunidad, pues nos ponía una sesión extra con algún ponente que pasaba por Canarias, ¿no? Entonces, un día, pues no sé por qué motivo, estuvo por aquí Carmen Luciano, que fue la persona que introdujo ACT en España y que llegó a ser presidenta de la ICBS. Probablemente es una de las mayores representantes de lo que es ACT, o de lo que fue ACT, ahora ya está en otras cosas y tal, ¿no? Entonces, tuvimos una clase, tuvimos un módulo de 5 horas de 10 horas presenciales con Carmen aquí, y aquello fue una bomba. No sé si alguna vez tú has visto a Carmen Luciano en acción, pero Carmen Luciano es un terremoto. O sea, y ya no solo ella, sino que el modelo y la forma de abordar la terapia. O sea, tú piensas que yo estaba haciendo, en ese momento estaba metido haciendo un máster de cognición conductual con la sensación de esto era lo mismo que me han explicado en la carrera. Todos los fines de semana me repiten casi las mismas cosas, reestructuración cognitiva, exposición, bla, bla, bla y tal. Y de repente aquella clase nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, ostras, yo quiero saber de esto. ¿Qué pasa? Que porque entonces, ya te digo, solamente había el libro que había sacado Carmen con Kelly Wilson y luego un libro de casos que sacó muy poco después, pero no había casi material en español. Entonces, además, yo siempre cuento en mis clases que cuando me acerqué a ese libro, la primera vez yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque estaba buscando cómo reducir la ansiedad y cómo quitar síntomas. Y yo eso no lo encontraba en ese libro, pero era lo que yo sabía hacer. O sea, yo me estaba acercando a desde el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, me costó mucho entenderlo al principio, pero bueno, luego, ya te digo, por eso estuve con esas derivas, con otro tipo de terapias, hasta que empecé a ver más material y ya me empecé a formar. Y luego ya con los años descubrí FAP. Eh, y me pareció fascinante la idea de poder hacer análisis de conducta en vivo y de analizar lo que está pasando, el comportamiento de la persona que tienes delante, tu propio comportamiento en sesión. Y para mí hoy es una herramienta fundamental, es decir, ACT y FAP son las dos herramientas básicas con las que trabajo. Luego incluyo más cosas, pero ACT y FAP son la base. Desde mi perspectiva, han ido creciendo extraordinariamente, demasiado rápido también, han cambiado, han variado con relación a cómo reducir más el tiempo de las sesiones, de las terapias y cosas por el estilo, ¿no? Eh, Te quería yo preguntar, ya como entrando un poco más al tema ya del curso en sí, que estamos dictando de Acting Practice. Bueno, estamos pronto a dictar en Acting Practice, que bueno, lo titulamos ¿Qué y cómo hacer ACT?, ¿no? Preguntarte un poco sobre qué temas abordaría en este espacio, más o menos cómo está proyectado para este curso, ¿no? Yo creo que en un curso de formación de terapia, cualquier terapia, hay dos cuestiones que son igual de importantes, pero no sé si se les da la misma importancia, ¿no? Normalmente uno, te lo digo incluso por mí, cuando me formaba, ¿no? Cuando empezaba a acercarme a modelos, lo primero que buscaba, sobre todo cuando era un psicólogo muy novel, eran técnicas, cómo se hace esto, ¿vale? Y cuáles son los procedimientos que se utilizan, ¿no? Entonces, un curso de ACT también tiene que explicar cuáles son los procesos de ACT y cuáles son los procedimientos que se utilizan, ¿no? Pero luego está la otra parte, que muchas veces, a veces incluso se da por hecha, ¿no? Que es, digamos, la epistemología de esa terapia, es decir, cómo comprende esa terapia el comportamiento humano, cómo comprende esa terapia el sufrimiento humano. Entonces, en el caso de ACT, además, es un tipo de terapia que requiere que eso quede bien claro, porque ACT es una terapia realmente distinta a otras terapias. No busca, como ya sabemos, ¿no? Busca reducir síntomas, no considera que las experiencias sean un problema, por lo tanto no considera que la ansiedad sea un problema a resolver, ni que la tristeza sea un problema a resolver, ni que los pensamientos llamados negativos o intrusivos sean un problema a resolver, sino precisamente considera que es la lucha contra todo eso lo que puede limitar nuestra vida y hacerla mucho más pobre, ¿no? Entonces,
Por eso a mí me costó tanto entender ACT, porque no entendía muy bien ese punto, ¿no? Porque ese punto es trascendental para poder hacer la terapia. Entonces, vamos a intentar trabajar ese punto bien en el curso con muchos ejemplos, con muchas... Yo siempre trabajo con muchos ejemplos, con muchas situaciones concretas, ¿sabes? Al final siempre una buena teoría y muchas muestras de eso que estamos contando, ¿no? Luego ya pues veremos algunos procesos, algunas cosas y tal, pero... y luego también dependerá del alumnado. O sea, si viene un alumnado que tiene ya formación y que, sí, que sabe ya de ACT, podemos plantearnos hacer cosas más avanzadas. Si viene un alumnado, si el alumnado que tenemos es un alumnado que no tiene ni idea de ACT, pues habrá que empezar por lo más básico. Entonces, habrá que ser flexibles también, ¿no? Seremos suficientemente flexibles como para adaptarnos. Yo dirijo un especialista de análisis de conducta, doy muchísimos cursos de formación y creo que lo más interesante y lo más útil es poder responder a las preguntas que tiene la gente desde el nivel que tiene la gente, ¿no? Entonces eso va variando de curso a curso, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, dentro del curso ya, además de que sea ya un prerequisito para curso de Acting Practice, tener conocimientos previos de ACT, siempre llegarán personas, estudiantes sobre niveles, ¿no? Algunos Mm, sabrán un poco más, otros quizás un poco menos. Igual es importante justo lo que mencionas, ¿no? Ser flexibles a la demanda también del mm. conocimiento de cada alumno, ¿no? Hombre, y tener en cuenta una cuestión también, ¿no? Y es que no hay ningún modelo de terapia, ninguno, que pueda abarcar toda la experiencia humana y todas las circunstancias que se pueden dar. O sea, ACT lo que plantea es algo muy concreto. Y es que es la inflexibilidad psicológica, o lo que antes se conocía como la habitación experiencial, lo que es el problema. ¿Qué pasa? Que a veces los problemas de las personas no solo se reducen a eso. Entonces, o no es tan sencillo reducir esa lucha contra la habitación experiencial. Eso es lo que vemos luego, yo que trabajo con muchas supervisiones, cuando la gente se sabe la teoría, pero luego a la hora de llevar a la práctica se encuentra con dificultades, ¿no? Pues en un curso más avanzado se pueden ver cuáles son esas dificultades, cómo se abordan, y creo que es interesante también, ¿no? El poder decir, bueno, pero estoy haciendo esto y no me funciona, ¿no? Pues vamos a ver qué alternativas tenemos, ¿no? Sí, aparte hoy quería hacerte la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué consideras que ha aportado la terapia de aceptación y compromiso con relación a la evolución de las terapias? Mm, Uf, la pregunta es bastante buena, es bastante buena. Como te digo, yo creo que supone una ruptura con el modelo, con los modelos terapéuticos más tradicionales, con lo que se venía haciendo. Lo que no significa que haya inventado muchas cosas. Es decir, lo que plantea ACT no se lo ha inventado ACT, o sea, no es, no es una invención, un descubrimiento que no estuviera. O sea, muchas de las cosas que plantea ACT las vamos a encontrar ya pues desde el estoicismo hasta ciertos planteamientos del budismo, hasta la terapia existencial, ¿no? Desde la perspectiva existencial, existencialista, la logoterapia, ¿vale? Y de hecho los propios autores de ACT reconocen esas influencias. Entonces, no, no hay nada nuevo. Que pasa es que eso no se había llevado a la práctica, no se había planteado una intervención desde esa perspectiva, que además tuviera una base teórica sólida y que tuviera pruebas de que trabajar ciertos procesos genera determinados resultados beneficiosos. Entonces, y para eso, evidentemente, ACT no puede ser otra cosa que hija del análisis de conducta, que desde mi punto de vista es uno de los planteamientos más rigurosos y más potentes dentro de la psicología. Entonces, creo que esa es la gran aportación de ACT, ¿no? O sea, hay una ruptura porque realmente se plantea que los problemas de las personas no están en su cerebro, no están en su cabeza, digamos, sino que están en cómo viven.
ni su relación con sus vidas, ¿no? Ya te digo que eso no es nuevo, pero... Y eso lo cambia todo, ¿no? Eso lo cambia todo porque, de hecho, nos pasa a los que trabajamos de esta perspectiva que, que cuando nos encontramos con otros colegas, vemos a los colegas ahí haciendo técnicas para reducir las obsesiones, la ansiedad, hablando de trastornos y tal. Y yo creo que ACT, y el análisis de conducta en general, pero específicamente ACT, es un tema que tiene bastante superado, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, sí, sí. ¿Cuáles, cuáles crees tú que serían como los mayores retos o desafíos eh, de la terapia de aceptación y compromiso? No sé si no lo sé, igual eso deberías planteárselo a alguien que esté trabajando desde desarrollar la terapia de aceptación y compromiso. Yo creo que la terapia de aceptación y compromiso ya ha dado lo que ha dado. Se siguen sacando cosas y más investigación. La investigación nueva que aparece va reforzando lo que ya teníamos. Pero ahora se está avanzando más en plantear la posibilidad de ver cuáles son los procesos que están detrás del cambio y tal. Entonces, yo la verdad que es que no me planteo mucho eso tampoco. O sea, no tengo mucho interés en cuáles son los desafíos para ACT. A mí no me interesan los desafíos para ACT, la verdad. A mí me interesan los desafíos. A mí me interesa como desafío la lucha contra el sufrimiento humano. Entonces, creo que ACT participa de eso, pero también participa en muchas otras medidas, y no solo psicológicas, incluso no solo terapéuticas. Entonces, ¿cómo podemos reducir el sufrimiento humano? Eso sí que es un reto. ¿M? Y creo que ACT juega un papel, como juega un papel también pues la igualdad o la desigualdad, las condiciones de vivienda, las condiciones laborales, las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, eh, yo en ese sentido, a mí una cosa que no me resulta nunca muy, que no me encaja mucho, es la gente que se casa, digamos, con modelos, ¿no? Yo soy conductista, yo soy sistémico, yo soy psicoanalista o algo así, como si el modelo fuera un fin en sí mismo, ¿no? Y el modelo no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, el día que aparezca algo mejor que ACT, que nos sirva mejor para trabajar con las personas y con su sufrimiento, podemos dejarlo a un lado y no pasa nada. Es decir, no usamos ACT porque somos creyentes o porque somos fans del modelo o algo así. Yo por lo menos. Y el propio análisis de conducta lo uso porque es el que más me sirve y es el que más útil ha demostrado ser para poder realizar intervenciones efectivas. Nada más que eso. ¿No? Entonces, No. a veces la gente por ahí de repente hace bandera de marcos teóricos y de modelos de una forma que es como, siento como que invierten el sentido de las cosas, ¿no? ¿No? O sea, el marco teórico es un medio, no es un fin, ¿no? Ahora también justo eso que decías del fanatismo, ¿no? A veces hay bastante fanatismo con relación a las terapias, ¿no? Y que sale uno y que pregunta que no, que esa terapia no se adapta a cierta población, que esa terapia no tiene cierto nivel de evidencia, y sale otra persona de que no, que tú no sabes, que tienes que leer más y cosas por el estilo. Entonces, a veces el fanatismo también provoca estas dificultades de comunicación entre el mismo psicólogo, mismos terapeutas, ¿no? Eh, Sí, 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 yo creo que el fanatismo es una variable entre otras. También están los intereses, también está el hecho de que los debates se tengan en público en las redes sociales también influye un montón. O sea, yo creo que hay muchos factores que influyen en ciertas rigideces, ¿no? Por parte de la gente. Y yo estoy muy contento de que yo que también he sido fanático, porque yo también, yo creo que hay una fase por la que muchos pasamos, ¿no? Eh, Estoy muy contento de haberme librado de eso. Me siento es, mucho más libre ahora. que sí, porque más que todo los retos se lo llevarían, o bueno, la resolución de esos conflictos se lo llevarían las personas que van más de investigación, ¿no?
Eh, ya básicamente a veces las investigaciones responden bastante a las críticas o a que, bueno, las personas no quieran aceptar de repente una terapia por conveniencia, quizás, ¿no? A veces, siendo conscientes, dentro de la profesión hay también bastantes profesionales, quizás no tan preparados, que son quizás un poco más holísticos con relación a elegir una terapia porque le cae mejor o le lleva mejor y algo por el estilo, ¿no? Yo creo que hay que ser rigurosos y además sabemos, hay una cosa que sabemos bien y que los datos lo indican claramente, y es que cuando un terapeuta está bien formado en un modelo y se ciña al modelo, los resultados son mejores, independientemente del modelo. Yo creo que hay modelos mejores y otros que no son tan buenos. Pero es interesante ese dato, ¿no? Porque yo sí creo que hay que trabajar bien y, o sea, hay que, porque el eclecticismo es bastante problemático, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que surge constantemente es si se puede hacer ACT y TCC a la vez, ¿no? Y eh, cualquier persona que conozca bien las dos terapias entiende que no se puede hacer ACT y TCC a la vez, porque buscan fines distintos, Mm. porque consideran que el problema son cosas distintas. A considera que el problema es una cosa y la TCC considera que el problema es otra cosa. Entonces, creo que hay que ceñirse al modelo. Y eso es importante y hay que formarse. Y formarse en el modelo no es hacer solo un curso, ¿eh? O sea, formarse en un modelo lleva muchos años, lleva mucho rodaje, mucho trabajar con casos y casos y casos y casos. Nosotros en nuestro centro hemos superado ahora recientemente los 3.000 casos en 16, 17 años que llevamos ahí. Entonces, claro, en 17 años y 3.000 casos pasan muchas cosas. Te vas encontrando, cuando ya creías que ya lo tenías, te encuentras con situaciones que no puedes abordar y tienes que seguir ampliando y buscando y trabajando y nunca acabas. Es decir, nunca llega un día en el que dices, tengo la terapia perfecta y ya sé hacerlo todo. No, no, o sea, la terapia no es una cosa que ya esté establecida, que esta es la terapia, esto, así es como se hacen las cosas y punto. No, no. Son, son modelos y luego tenemos que ir viendo cómo ajustamos eso, ¿no? Esa es la idea del caso. En sentido tradicional, la idea de un caso precisamente es eso, que es como los modelos son simplificaciones, luego el caso es más complejo y es cómo se particulariza eso en una persona concreta o en una pareja o como sea que estemos trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que sí creo que hay que formarse bien en el modelo y hay que tener conciencia de que esto no se agota con un curso. Sí, sí. Ahora, yo La quisiera ir un locura, poco más. la locura, perdona, es que hay gente que ni siquiera hace un curso, que eso ya, eso ya es de locos, ¿no? Sí, sí, sí. Existe también, bueno, a mi parecer, puede que me equivoque, que a veces de repente empiezan con un manual previos a llevar un curso, luego de repente se interesan y empiezan a llevar el curso. No me parece un problema. O sea, uno empieza por donde puede. O sea, normalmente hoy en día es difícil que alguien se apunte a un curso de cero. O sea, primero has leído algo, has visto algún vídeo de algo, esto mismo que estamos haciendo hoy, ¿no? Alguien ve este vídeo y se interesa y se acerca y lee y busca y empieza a descubrir. Yo creo que el curso es una cosa que llega cuando ya se ha generado una inquietud, una necesidad, diríamos, ¿no? Y esa necesidad se tiene que crear previamente. O sea, a mí la necesidad de ACT me la crea aquella clase con Carmen Luciano. Yo de aquella clase no sabía saliendo ACT. Yo no sabía ACT al terminar esa clase. Yo sabía que había algo ahí que planteaban unas cosas que me parecían muy interesantes y que de repente yo, ostras, yo quiero saber más de eso, quiero formarme en eso, ¿no? Y después vino el libro, vinieron los libros y luego ya con los años vinieron los cursos. Entonces, yo creo que cada uno empieza por donde puede, por donde buenamente puede. Hoy en día tenemos un montón de información en internet también. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente empieza por ahí y tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que te quedes simplemente con un libro, ¿sabes? No te puedes quedar con un libro. Un libro nunca es suficiente. De todas formas, yo creo que en general la gente lo sabe. O sea, yo conozco pocas personas. De hecho, como tal, no conozco a ninguna que yo sepa que esté haciendo terapia solo a base de leer libros, ¿no? Yo lo que sí conozco es gente que hace terapia
sin tener formación. Eso sí, conozco a mucha. ¿M? Gente que porque es famosa en las redes sociales o cosas así, se dedican a atender casos sin tener ninguna formación. Y a veces son muy buenos divulgadores o muy buenas divulgadoras o hacen muy buenos vídeos o muy divertidos o muy entretenidos, pero eso no significa que sean buenos psicólogos. Hay que hacer una diferencia, ¿no? De hecho, creo que los mejores psicólogos que conozco, las mejores psicólogas que conozco, no son muy activos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque están trabajando con casos y porque cuando no están trabajando con casos, están leyendo, se están formando, no están haciendo vídeos divertidos para las redes. O sea, esa es la realidad. O sea, es importante, creería, también el tema de divulgar, el de responder, pero creería que es más importante el tema de seguir avanzando con la investigación y seguir trabajando con el trabajo que realizamos, ¿no? Hombre, ¿no? Y que al fin y al cabo, o sea, ¿cuál es la idea? Depende de lo que cada uno quiera. O sea, si lo que quieres es ser terapeuta, sí, o sea, no está mal que dediques tiempo a las redes y que te promociones por las redes, pero lo que te va a convertir en un buen terapeuta no es publicar vídeos, lo que te va a convertir en un buen terapeuta es formarte, es dedicarle tiempo a formarte, no solo estar presente en el curso, sino leer. O sea, con los cursos no es suficiente, en las horas que pases viendo vídeos no va a ser suficiente, vas a tener que leer, vas a tener que estudiar y luego vas a tener que trabajar con casos y vas a tener que tener supervisiones, ¿ah? O grupos y sesiones clínicas con compañeros, compañeras con los que puedas ver los casos y que te puedan aportar visiones de cosas que tú a lo mejor no ves cuando trabajas con ese caso. O sea, esa es la forma, si lo que quieres es ser terapeuta. ¿M? Eso sí lo que quieres es terapeuta, si lo que quieres ser es yo qué sé, un personaje famoso en las redes sociales, pues igual puedes, hacer, puedes hacerlo también, pero eso no es ser un buen terapeuta, eso es otra cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, Ahora, Parquio, conforme a tu experiencia de haber trabajar, continuar tu trabajo con relación a ACT en sesiones con tus clientes o consultantes, como quieran llamarlo, ¿has notado alguna dificultad en relación a aplicar, a llevar la terapia bajo ACT? Yo creo que hay dificultades a la hora de abordar el problema por el que las personas vienen a consulta. Lo que pasa es que siento que no tienen que ver tanto con el modelo, o sea, no tienen que ver con ACT, tienen que ver con los problemas que las personas traen a consulta. Entonces, creo que habría los mismos problemas si trabajaras desde otro modelo, ¿eh? Entonces, no es un problema que genere ACT o que genere el hecho de usar ese modelo. Y casi todo lo contrario. O sea, a mí la TCC, o sea, yo he hecho TCC durante años, ¿eh? O sea, no hablo desde leer libros. O sea, yo he hecho TCC, he utilizado muchísimos procedimientos de la TCC de forma muy bien en muchos casos, ¿no? Pero la TCC es una terapia que me parece tremendamente restrictiva, ¿sabes? Es una terapia muy limitada. Y además es una terapia que al final mi sensación constantemente es que tienes que poner a la persona al servicio de la terapia. La persona se tiene que ajustar a la terapia. ACT es una terapia que es muchísimo más ecológica, digamos, en ese sentido. O sea, se adapta mejor al contexto, a la situación. Entonces, es más fácil adaptar ACT a las personas cuando trabajas desde ACT. Entonces, creo que precisamente es un modelo que te permite trabajar problemas que no están en los manuales diagnósticos, te permite trabajar problemas que las personas incluso no saben muy bien cómo describir, ¿no? Te permite trabajar con personas a las que les cuesta muchísimo cambiar, ¿no? O sea, hay herramientas que luego se pueden incluir herramientas de otras perspectivas, por supuesto que se pueden incluir, claro, pero eso no es eclecticismo teórico, eso es meter procedimientos que al final acabas usándolos desde la perspectiva del análisis de conducta y desde ACT. Entonces, eso se puede hacer perfectamente. Pero no, yo creo que ACT precisamente, a mí una cosa que me gustó mucho de ACT es que precisamente se centraba en la experiencia de las personas y en cómo las personas se relacionan con sus propias experiencias. Eso es una cosa que es bastante amplio, muchísimo más que identificar distorsiones cognitivas o cosas por el estilo, ¿no? De hecho, cuando trabajas desde ACT, empiezas a darte cuenta de los problemas que tenías antes, empiezas a ver por qué antes ciertas cosas no funcionaban, ¿no?
Cuando una persona, por ejemplo, su problema es la habitación experiencial y viene a terapia buscando que le des una técnica para seguir haciendo esa habitación experiencial, si tú no ves eso, porque no trabajas desde la perspectiva de ACT, la terapia que tú estás haciendo está yendo en la misma dirección de lo que la persona ha hecho y no le ha funcionado. Y entonces cuando no te funciona, o cuando de repente funciona un poco de tiempo pero deja de funcionar, de repente te quedas con las manos atadas, ya no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no has identificado que el problema precisamente son todos los intentos por escapar de una experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ACT es tremendamente, su planteamiento es tremendamente útil, ¿no? A mí me parece de los modelos, de los grandes modelos de terapia, me parece el más interesante y por eso sigo haciendo ACT hoy en día. Vale. Ahora, yo he escuchado a muchos divulgadores o profesores también que mencionan que no es solo conocer de ACT, sino también vivir bajo su filosofía, ¿no? Ujú. ¿Tú consideras que esto es importante también? Yo creo que es importante, justo en una clase ayer estábamos hablando de esto. Una de las ventajas que tiene un buen modelo, como puede ser ACT, es que una persona puede hacer ACT de forma efectiva sin tener que aplicarse a ACT, digamos, sin tener que vivir desde ahí, ¿vale? Precisamente porque si un modelo depende de cómo la persona vive, la persona que le aplica el modelo, es problemática la cosa, ¿eh? Entonces, lo bueno de un modelo que además tiene evidencia, tiene pruebas de efectividad en los procedimientos y procesos que utiliza y que moviliza en este caso, es que uno puede conseguir resultados trabajando con el modelo sin, digamos, vivir esa filosofía. Otra cosa es que yo creo que cuando empiezas a ser tú mismo, empiezas a hacer acto mismo, es decir, cuando tú empiezas también a relacionarte de otra manera con tus experiencias y empiezas a comprometerte con las cosas importantes de tu vida, tienes una experiencia, digamos, tienes una vivencia, puedes vivir lo que vive la persona que tienes delante cuando estás en consulta. O sea, creo que resulta más fácil entender las dificultades de la otra persona cuando tú mismo te has encontrado con esas dificultades en tu vida personal haciendo eso, ¿no? Entonces, y además yo creo, y sinceramente te lo digo, que más allá de que creo que eso nos convierte en mejores terapeutas, creo que es una pena perderse por lo menos el aplicarte eso, digamos, o el tratar de llevarlo a tu vida. O sea, es una pena que te pierdas eso porque yo creo que es un modelo fascinante en ese sentido. O sea, de la cantidad de cosas que, que, que nos llevan a confundirnos en la vida porque las vivimos de determinada manera y cuando aprendes como diríamos en ACT, ¿no? A defusionarte con eso, cuando aprendes a aceptar y aceptar, que es una palabra que últimamente ya en los últimos años con el tema de ACT se habla mucho, mucho, mucho de aceptación, pero al final el tema de aceptación parece que siempre hay que verlo bien, porque no se acaba de entender del todo lo que significa una aceptación. Una aceptación solo puede ser radical. Y una aceptación radical es una posición que muchas personas ni se imaginan lo que implica cuando vienen a terapia por primera vez o cuando empiezan a formarse en ACT. Entonces, creo que para llegar al fondo del asunto hay que hacerlo uno. Y eso te puede llevar años, ¿eh? Puede llevar años llegar hasta ahí. Pero cuando empiezas a experimentarlo, te lo digo por experiencia personal, o sea, cuando empiezas a experimentar lo que implica esa aceptación, ¿vale? A veces se habla de aceptación radical, yo creo que es un pleonasmo, es repetir lo mismo. O sea, la aceptación solo puede ser radical si no es aceptación. Entonces, eh, de repente la perspectiva que tienes sobre las cosas y sobre la vida cambia, ¿sabes? Pero claro, es difícil de explicar esto. Esto Sí, claro. hay que hacerlo, hay que vivirlo, ¿no? Sí, justo la semana pasada hablábamos con José. Él nos contaba un poco sobre su historia de vida y en relación a las dificultades que él había tenido.
y que luego de encontrarse con las terapias contextuales, con ACT específicamente, eh, tuvo una comprensión mayor de las dificultades que pudo estar pasando y justo nos decía de que esto solamente tú lo vas a conseguir sino además de conocer la terapia, llevando terapia. Es decir, Mm. es importante para el terapeuta también llevar terapia, llevar sesiones de terapia o pasar por lo menos por ahí. Ujú. Sí, 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 yo creo que es bastante importante. También creo que para pasar, como dices tú, pasar terapia, ¿no? Para pasar tú como consultante, es importante que tengas algo que consultar, algo que te esté motivando en el momento. No es como, pues no tengo nada que hacer, voy a ir a terapia, ¿no? No, tiene que haber una cierta motivación por cambiar algo, porque creo que es el mejor momento. Entonces, las cosas tienen sus tempos también, ¿no? Tienen sus momentos, sus timing, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que todos sufrimos, o sea, yo creo que todos sentimos dolor, es una parte de la experiencia humana y es una de las cosas que nos va a plantear. Entonces, no va a ser difícil que encuentres un momento de tu vida oportuno para hacer esa terapia, ¿no? Y creo que sí, creo que sí. Yo he tenido sesiones con un psicólogo que trabaja desde contextuales, que además es buen amigo hoy en día, y bueno, o sea, es muy diferente. O sea, tú te puedes aplicar cosas y puedes tratar de llevarlas a cabo, pero la simple perspectiva de una persona que no está en tu vida, que no está en tu experiencia, que lo ve desde fuera, te ayuda un montón. Sobre todo si la persona está bien entrenada, acaba, es muy habitual, sobre todo los que trabajamos desde ACT, cuando hemos tenido en alguna ocasión que tener consultas para nosotros, la persona que tenemos delante nos haga ver algo que tú dices, ostras, tío, ¿cómo no me di cuenta de eso? O sea, es verdad, es que es eso, o sea, pero yo no lo veía. Estoy tan pegado a eso, estoy tan fusionado que no lo podía ver. Si no me ayudas a verlo tú desde fuera, yo no lo habría visto probablemente o me habría costado un montón, ¿no? Entonces sí, 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 es sí. una gran experiencia esa. Sí, sí, anteriormente en otra entrevista le preguntamos en relación eh, a otro tema particular y le preguntamos sobre mm, qué recomendación o qué sugerencia darías a bueno, terapeutas nobles que están iniciando por iniciar eh, bajo el abordaje de la filosofía o de la terapia de aceptación y compromiso. Eh, ¿Qué recomendación les darías? Por ahí de repente nos dijeron, supervísense, siempre supervísense, lleven supervisión, que otros personas, que otros terapeutas los supervisen constantemente, y era justo por algo que tú también nos contabas, ¿no? A veces no notamos lo que de repente, o sea, un ojo más, de repente una ayuda, una visión diferente, nos ayuda a notar cosas distintas, ¿no? Que puedan estar pasando. Mira, nadie tiene completamente resuelto el tema de sus casos. Nadie. Ni siquiera la gente más experimentada. Lo que pasa es que la gente más experimentada con el tiempo lo que pasa es que tienes menos dudas con menos casos, pero no es que de repente lo tengas todo resuelto, ¿no? Entonces, trabajar con colegas siempre es imprescindible, ¿no? Ya sea con supervisión, ya sea con sesiones clínicas, con colegas que tengan formación, pues si no, no sirve para nada. Y yo sé que suena topicazo, pero es que hay cosas que solo se consiguen con supervisión o con terapia o con estudios, con muchos estudios. O sea, hay que estudiar y nos fastidia muchísimo eso y preferiríamos no tener que hacerlo, pero es que hay que estudiar y te das cuenta, ¿no? Y yo que no soy un trabajador, no soy un workaholic de esos, o sea, no me paso la vida trabajando y estudiando. Cada vez que me cojo un libro del ámbito, ¿no? Yo intento leer libros de terapia que tienen que ver con el modelo del que yo trabajo. Y me pongo a estudiar, siempre saco cosas. Y digo, ostras, qué interesante esto yo no lo había visto así, ostras, esta técnica no se me había ocurrido, mira qué bien esto, ¿no? Estaba leyendo el otro día un libro de Torneque que no había leído, el de la metáfora a la práctica, y me encuentro, o sea, no me encuentro nada que yo no conozca, pero me lo encuentro planteado de otra manera que me resulta útil y algunas ideas que me resultan útiles y que las estoy llevando ahora a terapia. Entonces, hay que estudiar y hay que supervisarse, sí. En otra entrevista que nos decía, ¿no?
a veces que no, si estás empezando en ser terapeuta, eres un terapeuta Nobel, que no te frustres, te desbordes tanto en el inicio porque vas a encontrar muchas dificultades cuando quieres aplicar el modelo, ¿no? No dificultades teóricas, sino dificultades aplicativas, ¿no? El que va a tener la dificultad eres tú como terapeuta, ¿no? Porque no tienes tanto conocimiento de las herramientas de repente, ¿no? Por ejemplo, en la práctica de las metáforas, una nos contaba que al inicio cuando ella empezó terapia, a realizar terapia, ella se leía el libro, repasaba sus clases y las metáforas las escribía en un mm, cuaderno y llegaba a sesión, estaba en sesión y pues le decía, mientras el consultante le decía algo, le decía, ¿no? Ah, mira que yo tengo una metáfora que puede servir, ¿no? Y mira, te la voy a leer y sacaba el libro y se las leía pero nos contaba que así ella inició, ¿no? Pues esa persona inició así, que mm. no lo ponía en práctica, en ningún momento no iba a poder superar esa dificultad, ¿no? Sí, sí, total, total, total. Me parece muy interesante, ¿no? Y también una idea que yo le repito mucho a mis alumnos y alumnas, y es que eh, en general, con los casos más complicados, con los casos que no se nos hacen más complicados, y en general cuando uno está empezando, es conveniente no ir demasiado deprisa. O sea, ir especialmente despacio. Trabajar bien cada una de las cuestiones, ¿sabes? Porque a veces nos dejamos llevar por el agobio de la persona que tenemos delante o por la presión que nos transmite porque quiere escapar de ahí, porque quiere resolver su problema enseguida muchas veces. Y eso generalmente sale mal. Entonces, ir despacio, ¿no? Bajarle un cambio que decimos, ¿no? Aflojar un poco e ir un poco más lento y trabajar bien cada cuestión y asegurarte de que hay un tema que está bien comprendido y bien entendido antes de pasar al siguiente es muy importante. Un error que veo constantemente en los colegas es que a veces trabajan cosas muy importantes de forma insuficiente, porque a lo mejor con una sesión para una persona es suficiente, para otra persona necesita tres, y luego empiezan a pasar a otras cosas y claro, el tema ya no avanza, ya se atasca. Y entonces ya llega un momento que te dicen, no, llevo un año con este caso, ya no sé qué más hacer. Wow, pero es que muchas veces el qué más hacer es hacer menos, es volver a trabajar cuestiones que no han quedado bien trabajadas. ¿Mm? Si, si hay ciertas cuestiones que no están bien trabajadas, no vas a poder hacer cambios. Esa es la realidad. No vas a poder hacer cambios, no vas a poder ayudar de forma efectiva a que la persona haga sus cambios. Esa sería la expresión, ¿no? En supervisión nos contaba también una entrevistada que ella justo estudió en el MITSAI y en la supervisión de casos que eran en vivo, ella bueno, tenía a su paciente y bueno, lo veían bueno, por cámara, los veían y les decían, bueno, al oído, ¿no? Con supervisión les decían, ¿no? Aún tu paciente no ha entendido tal cosa, no ha entendido tal cosa, Mm, que ella decía, ¿no? Pero ¿y qué más hago? Bueno, no decía, ¿no? Pues pensaba, pero ¿qué más hago? Ya no sé qué más hacer, ¿no? Ya le he repetido una vez, le he repetido dos veces la forma de su problema, o qué está pasando, y el supervisor mm, le decía, pero aún no lo ha entendido, no lo tiene comprendido. Y a mm, veces pasa eso, ¿no? A veces no sabemos ya qué más que hacer y como ya no sabemos qué hacer, pasamos a otro efectivamente, ámbito. efectivamente, efectivamente. Ya para como ir cerrando un poco la entrevista, porque ya nos gana el tiempo, quería preguntarte, ¿qué creerías bueno, qué precisamente quisieras tú que el alumno se llevara de la clase, ¿no? Como te digo, creo que menos es más. Creo que lo interesante es que se trabajen bien. Por ejemplo, lo que te decía antes de entender bien el modelo, no los procedimientos. Los procedimientos son muy sencillos, ¿sabes? Y hay que estudiarlos, hay que conocerlos. Son las herramientas con las que trabajamos, pero entender bien desde dónde pensamos el sufrimiento y por qué hacemos lo que hacemos en cada caso. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Sobre todo porque en general la gente va a venir a consulta con una idea. La gente va a venir a consulta esperando que le demos técnicas para sentirse bien. Entonces, si eso no lo trabajas bien de entrada, si eso no lo trabajas bien de entrada, estás condenando la terapia al fracaso, ¿no? O la terapia está condenada a no funcionar.
¿sabes? Y aún así va a pasar. O sea, aún así va a haber momentos en que tú crees que hay ciertos temas que ya están bien trabajados y, están bien, y que de repente al cabo de unas cuantas sesiones descubres que no estaba tan claro, que la persona no lo tenía tan claro. Entonces, creo que eso va a ser lo más importante. Porque luego las técnicas, que las verán también en el curso y van a tener además gente como, bueno, yo no conozco todos los docentes, pero bueno, me has nombrado a José Molinero y ya solo con José, ya, yo me quedo tranquilo, es decir, José es un fuera de serie, entonces van a poder ver mucho de esto, muchas de las técnicas, los procedimientos, entonces me interesa sobre todo esta cosa de eh, cuidado porque es fácil perderse, ¿no? Es muy fácil que nos perdamos. Vamos a intentar no perdernos. Con eso ya tenemos la vida del trabajo hecho, ¿eh? Claro, claro. Y nada, Parquio, ya quisiera igual ir terminando un poco la entrevista. Agradecerte por el espacio, por el tiempo, por estar aquí. Ya estaremos viendo al inicio del curso de Hacking Praxis. Y bueno, darle las gracias también a las personas que nos irán a ver en la retransmisión de esta entrevista y agradecer por el tiempo, ¿no? Nada, hombre, gracias a ti por la invitación al curso y, hombre, les deseo que el curso pues vaya muy bien y que tengamos mucha gente y que podamos llevar a lo poquito que sabemos a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No deja de ser una forma también de contribuir a que luego se haga una buena terapia y que podamos ayudar lo más posible a las personas. Así que muchos éxitos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, espero que ya nos vemos pronto. Bueno, despedir igual a todas las personas que nos han visto por ahí y ya nos vemos segura en la siguiente entrevista también que vamos a tener con Juan Antonio Díaz. Juan Antonio Díaz también desde España. Nos hablará Ujú. también un poco sobre acting psicosis y cómo se abordará también Sí, sí. dentro de la clase. Aparte también nos va a acompañar Miguel Valenzuela, también desde España. Ujú. Y bueno, Amigo, nos gran esperamos. amigo Miguel y Juan Antonio, que les va a hablar también desde aquí, desde las Islas Canarias. Que los canarios estamos bastante puestos en los textuales, por lo Sí, que sí, parece. sí, sí, sí. Y bueno, ya nos vemos seguramente en una próxima entrevista. Muchas gracias de Parca. Bueno, fuerte abrazo, eso. Hasta pronto. Bueno, bye, nos vemos.